El día de hoy hablaremos de la educación en el siglo XIX. Comencemos. Pasamos a la Constitución de Cádiz, 1812. Primera constitución liberal de España y una de las más influyentes en la historia de América Latina. Se promulga el 19 de marzo de 1812 en la ciudad de Cádiz, España, durante la Guerra de la Independencia Española. Educación para las colonias españolas. Se estableció la Escuela de Primeras Letras. Se enseñaba a leer, escribir, a cantar y la religión. Se crearon universidades y otros establecimientos de introducción. Temas de enseñanza como la ciencia, la literatura y bellas artes. Antonio López de Santana, presidente. Se le conoce como gran reformador. Bases de los cambios en materia de la educación. Transición, 1834-1835. Reformas liberales. Valentín Gómez Farias, vicepresidente. Ley el 12 de octubre de 1833. Elimina a los colegios Todos los Santos, Universidad de México. Se origina la creación de la Dirección General de Instrucción Pública. Promoción de las escuelas normales para profesores. Ahora pasamos a la educación en México. Valentín Gómez Farias, siglo XIX. Biografía de Valentín Gómez. Nació el 14 de febrero de 1781 en Guadalajara, Jalisco. Estudió la carrera de medicina, en la que se recibió en 1807. Pasó a ejercer su profesión a Aguascalientes, en donde inició su actividad política. Elegido como diputado al primer Congreso mexicano en 1822. Ahí presentó la propuesta para elevar a Agustín Iturbide al trono de México. Contexto teórico. Contexto histórico de 1821. Consumación de la independencia, después de 300 años de dominio español. Siglo XIX en México. Conflictos internacionales. Guerra de los pasteles en Francia. Problema que tuvo con Estados Unidos. Acontecimientos. Se da el primer gobierno provisional. 1821-1824. Se da una junta de notables y sustituyentes en el imperio de Iturbide. República Federal. Primera Constitución de 1824. 1835-1836. Primera República Central. 1843. Bases orgánicas. 1847. Restauración republicana. 1857. Bases constitutivas. Creación de la Dirección General de Instrucción Pública. Creación de las escuelas de las primeras letras. Creación de las escuelas normales. Promovió el sistema de enseñanza mutua. Permitió la llegada de la Lancasteriana en el siglo IX. Cartilla Lancasteriana. Primer documento publicado en México independiente. Su objetivo era guiar a los maestros de las escuelas de las primeras letras en sus actividades de enseñanza. Educación lancasteriana. Alumnos más avanzados, el docente los ocupa para apoyar a otros. Alumnos es monitor. Enseñanza era por partes. Se utilizó en diferentes contextos. En las escuelas primarias y secundarias, en el entorno de educación especial. Fue un método innovador y ayuda a mejorar la educación básica de muchos niños. Antecedentes del artículo 3. Separar al clero de la educación. Instruir una educación libre. Fomentar la introducción elemental. Escuela de hombres, mujeres, niños y adultos. Lucha
entre la pugna de grupos políticos. 19. Se dividían en dos: liberales, república, federal, presidente, división de poderes. Los conservadores, centralismo, privilegio, ricos. 1861. Gobierno de Benito Juárez. 1. Promulgó la educación elementaria. 2. Creó la primera escuela de sordomudos. 3. Se le da forma a la educación bachillerato. 4. Se impulsa la escuela de los adultos. 1867. 1. La educación primaria para los pobres. 2. Se crea la escuela secundaria para mujeres. 3. Se establece un ordenamiento para la educación media y superior. 4. Interpretación de libre enseñanza. En 1869, la primera ordenó que el currículo promoviera 3 enseñanzas. 2. Se establecen los principios de la educación laica. Gabino Eleuterio Juan Nepomuceno Barreda fue un filósofo, educador y político mexicano que jugó un papel fundamental en el positivismo en México. Nació el 19 de febrero de 1818 en Puebla de Los Ángeles, Intendencia de Puebla, Nueva España. Estudió leyes y medicina. Gabino Barreda introduce el positivismo en el año de 1867 en Guanajuato. Juárez lo invita a reformar la educación. Aportaciones. Fundó la Escuela Nacional Preparatoria en 1867, convertido en un centro de difusión del positivismo. Desarrollo de la teoría de educación científica para modernizar la educación de México. También defendió la separación entre la Iglesia y el Estado en la educación. Hablaremos de los pedagogos. Enrique Betzamen es un educador mexicano. Inauguró la Escuela Normal de Jalapa en 1887. Su pensamiento de Betzamen se basa en la pedagogía de Pestalozzi. Se busca un ejercicio físico, intelectual y moral. Busca revalorar el trabajo del pedagogo. Él busca la cientificidad del pedagogo que es profesionista capacitado. Fue precursor de la tematización de la didáctica y el trámite curricular. Fundador de la revista México Intelectual, publicó y estableció su mejora de escritura y lectura, mejor conocido por método Betzamen. Gregorio Torres Quintero, profesor, pedagogo, cuentista, innovador de los sistemas de enseñanza en México, discípulo de Betzamen, jefe de enseñanza de primaria y normal, catedrático de la Escuela Nacional Preparatoria y Escuela Normal de Maestros, Ley de Instrucción Rudimentaria, Castellación y Alfabetización, Método Onomatopéyico, Educación Primaria en México. Justo Sierra, escritor, poeta, poético, político, periodista, filósofo mexicano, maestro americano, respetuar de las universidades. Positivismo fue el primer sistema laico de la instrucción pública en México. Escuela Nacional de Altos Estudios, secretario de Educación en 1905. Ley de la Educación Primaria Obligatoria, 1888. Sistema de becas, edición de la UNAM. Gabino Barreda y Moisés, 1818-1881. Poblano, médico, filósofo y político mexicano. Augusto Com. Positivismo en México. Partida científica. Física, filosofía americana, filosofía natural, patología médica, educación moral en 1863. Federalista del siglo XIX. Escuela Nacional Preparatorias y director de la preparatoria en el antiguo Colegio de San Ildefonso.
revistas pedagógicas en el siglo XIX.